Bueno, en este vídeo os voy a explicar las nociones básicas para calcular áreas mediante integrales definidas. Para representar una área mediante una integral definida, debemos de seguir tres pasos. El primer paso es esbozar la función. Para ello tenemos que recordar cómo se esbozan las distintas funciones que debemos de saber de cara a selectividad. En primer lugar tenemos las funciones lineales. Pues ya sabéis, para representar una función lineal tengo que realizar una tabla de valores en la que le doy dos valores. Pues por ejemplo, el 0 y el 1. Podéis darle el valor o los valores que queráis. No hace falta que sean dos, pero bueno, con dos es suficiente. Por otro lado, tenemos las funciones cuadráticas. Las funciones cuadráticas, para representarlo, basta realizar dos pasos. El primero es calcular el vértice. Ya sabéis que la x del vértice, su fórmula es menos b partido 2 por a. Y la y del vértice es sustituir la x del vértice en la función. ¿Vale? Y una vez que tengamos el vértice, calculamos los puntos de corte con los ejes. Pues ya sabéis, eje x igual a 0 y con el eje y x igual a 0. Cuando el eje x y la y vale 0, ya sabéis que tenéis que resolver la ecuación de segundo grado. Os darán dos soluciones, una solución o ninguna solución, y entonces ya tendréis el punto. Y en el eje y la x vale 0, pues sustituís la x en la función, concretamente en la x, y os dará un valor de y. Pues ya tendréis el punto de corte con el eje y. Pues bien, con el vértice y con los puntos de corte, ya con eso podéis esbozar la función. Otra opción es, con el vértice, una vez que hayáis calculado el vértice, hacer una tabla de valores, pero se puede perder exactitud a la hora de representarlo, y a la hora de esbozar la función es importante que quede lo más perfecta posible. Pero tenemos una excepción, que es la función x cuadrado o la función un número por x cuadrado. En este caso, vamos a realizar una tabla de valores. ¿Por qué no hacemos el vértice y los puntos de corte con los ejes? Porque el punto que nos va a salir tanto en el vértice como en los puntos de corte va a ser el 0, 0. Con lo cual, con un punto no es suficiente para representar la parábola. Por eso, realizamos una tabla de valores con menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Podéis darle dos valores positivos, dos valores negativos y el 0, ¿vale? Pero mejor utilizar valores pequeñitos para que luego los resultados no nos queden demasiado grandes. Por otro lado tenemos las funciones de proporcionalidad inversa. Ya sabéis que para representar una función de proporcionalidad inversa es necesario realizar una tabla de valores con tres valores positivos y tres valores negativos. Nunca se le da el 0. Por otro lado tenemos las funciones a trozos. Ya sabéis que para representar una función a trozos se realizan tantas tablas de valores como trozos tenga la función, pero ojo al dominio. Es decir, el dominio de cada trozo es importante a la hora de representar la función a trozos. Ya sabéis que cuando no tenga el signo del igual se pone bolita blanca y cuando tenga el signo del igual se pone bolita negra. En fin, eso ya lo dimos en primero de bachillerato. Y por otro lado, tenemos las funciones radicales. Ya sabéis que para representar una función radical, lo primero que se hace es estudiar el dominio, pero en selectividad siempre nos dan el dominio. Por ejemplo, si el dominio fuese de 4 a infinito, el 4 sería el primer número que daríamos a la tabla de valores. Y a partir del 4 podemos dar los valores que queramos. Pues por ejemplo, podemos dar el 5 y el 6. Con dos valores más es suficiente. ¿Vale? Bien, por otro lado tenemos las funciones logarítmicas. Para representar una función logarítmica, al igual que las radicales, es necesario saber el dominio. Pero, al igual que en las radicales, en selectividad nos dan el dominio. Por tanto, si el dominio fuese de 2 a infinito, el primer valor que le tendríamos que dar es el 2. Pero ya sabéis que el dominio de una función logarítmica, el primer valor está entre paréntesis. ¿Vale? Con lo cual no podemos darle exactamente el 2, porque el 2 sería una asíntota vertical. Entonces, representamos la asíntota vertical x igual a 2 y entonces damos una tabla de valores empezando, pues por ejemplo, por el 2,1, podéis darle el 2,5, 2,3, 2,8, 2,6 y luego algunos valores más, pues por ejemplo el 3, el 4 y el 5, ¿vale? Por otro lado tenemos las funciones exponenciales. Fácil, para representar una función exponencial
damos menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Para las trigonométricas, en este caso, se podría hacer también con una tabla de valores, pero os aconsejo que os aprendáis de memoria las funciones trigonométricas básicas y las traslaciones. Pero bueno, eso le dedicaremos un apartado más adelante. Por otro lado, tenemos las funciones polinómicas de grado mayor que 2. Para representar una función polinómica de grado mayor que 2, calculamos los puntos de corte con el eje X. Ya sabéis, eje X y vale 0. Resolvemos la ecuación y entonces, una vez que tengamos los puntos de corte, entre los puntos de corte damos un valor por encima y un valor por debajo. De manera que nos quede la tabla de valores como veis en la imagen. ¿Vale? Y ya está, lo representáis y saldrá la función polinómica. Y por último tendremos la función en valor absoluto. ¿Qué tenemos de hacer para representar una función en valor absoluto? Primero, quitar el valor absoluto, que eso ya lo vimos en el primer trimestre, y realizar, al quitar el valor absoluto, ¿qué es lo que hacemos? Convertir la función valor absoluto en una función a trozos. Pues bien, según el número de trozos que tenga la función, así realizamos tantas tablas de valores. Y lo mismo, cuidado con el dominio. ¿Vale? Ese sería el primer paso, esbozar las funciones. Bien, segundo paso, calcular los puntos de corte entre las funciones. Habrá veces que en el ejercicio nos lo pedirá explícitamente, como un apartado, pero yo os aconsejo siempre realizar los puntos de corte, ya que el esbozo no va a ser exactamente perfecto. De manera que, salvo que sea muy perfecto, debemos de calcular en los puntos de corte entre las funciones, aunque sea evidente, ¿vale? A la hora de hacer, aunque sea evidente gráficamente. Bien, ¿cómo calculamos el punto de corte entre dos funciones? Pues igualándolas. Al igualarla, ¿qué es lo que tenemos? Una ecuación. Pues bien, con esa ecuación la resolvemos y nos dará 1, 2, 3 o a lo mejor no nos da ningún valor. Pero bueno, vamos a suponer que nos dan dos valores. Aquí he puesto dos valores, pues x igual a y x igual a b. Pues bien, los puntos de corte serían el a f de a, que tenemos que sustituir en la función, aunque también podríamos sustituir en la función g, y el b f de b, ¿vale? Pero claro, ¿todas las ecuaciones se pueden resolver? Pues no. Hay algunas ecuaciones que analíticamente no podemos resolver. ¿Cuáles son esas ecuaciones? Pues cuando tengamos una función logarítmica igual a una función exponencial, o cuando tengamos una función logarítmica o una exponencial igualada a una lineal, a una cuadrática o a una polinómica. Generalmente en selectividad suelen preguntar la exponencial igual a lineal o la logarítmica igual a lineal. Pero claro, ¿entonces el ejercicio no se puede resolver? No, sí se puede resolver. Entonces, ¿cómo sacamos los puntos de corte o el punto de corte? Pues seguramente en el enunciado, antes de calcular el área, habrá un enunciado, un apartadito, en el que nos diga que calculemos la recta tangente en el punto x igual a. Pues bien, ese puntito, como veis en el dibujo, ya sabéis que el punto de tangencia es un punto de corte, con lo cual ya el ejercicio nos dice cuál es el punto de corte y no hay que calcularlo analíticamente. No perdéis el tiempo porque no lo vais a sacar. Entonces, si tenemos, esto es muy importante, si tenemos un apartado en el que nos dice que tenemos que calcular la recta tangente en x igual a, ese x es el punto de corte entre las dos funciones y no tenemos que calcular los puntos de corte de forma analítica, porque seguramente no se podrá, ¿vale? Por ejemplo, voy a hacer un caso en el que sí se puede y que es importante porque es especial, ¿vale? Y porque suele aparecer bastante en selectividad, que es cuando tenemos una función a trozos igualada a otra función. Por ejemplo, tenemos la función x más 4 si x es menor que 4 y menos x menos 4 si x es mayor o igual que menos 4. Y tenemos la función g, que es 2x más 5. Pues bien, ¿cómo calculamos los puntos de corte entre la función f y la función g? Pues igualándola. ¿Qué es lo que ocurre? Que la función f, como tiene dos trozos, cada uno de los trozos tenemos que igualarla a la función g. Es decir, x más 4 igual a 2x más 5 y menos 4 igual a 2x más 5. Con lo cual, resolviendo, nos daría que x igual a
menos 3. Entonces, ¿qué ocurre? Y en el otro caso tendríamos que la x valdría menos 1, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Esos serían los puntos de corte? Podría ser, pero tenemos que fijarnos en el dominio, es decir, nos tenemos que fijar en si los puntos de corte entran en el dominio de la función g, es decir, según el trozo. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el primer trozo nos salía como posible punto de corte el x igual a menos 1. ¿Qué es lo que ocurre? Que como el menos 1 no es menor que 4, como no entra aquí en el primer trozo, entonces ese punto no sería un punto de corte entre la función f y g. Pero en el otro caso, sí, porque nos da bueno, en el otro caso sí sería, porque nos daría menos 3 y el menos 3 es mayor o igual que menos 4, ¿vale? Por tanto, ese sí sería un punto de corte. Por tanto, el punto de corte sería el menos 3 f de menos 3, ¿vale? Por tanto, el punto de corte sería el menos 3 y ahora sustituimos el menos 3, ¿dónde? ¿En qué trozo? ¿En el de arriba o en el de abajo? Pues en el de abajo, con lo cual sería menos 3, menos 1, ¿vale? Ese sería el punto de corte entre la función f y la función g, ¿vale? Con lo cual, ojo a este ejemplo. Bien, y el tercer paso sería localizar el área del recinto. Para ello, tenemos que tener en cuenta lo que nos puede decir el enunciado para localizar el área. Nos pueden dar una función f o una función g, que ya sabemos cómo se representan, porque lo hemos visto antes. Nos pueden decir que representemos una recta tangente, pero como la recta tangente es una función lineal, con una tabla de valores es suficiente. Nos pueden decir que representemos una recta x igual a. Pues una recta x igual a es como una asíntota vertical. Pues bien, representamos la línea, pero lo hacemos en continua. No lo hacemos en discontinua, ¿vale? O nos pueden pedir también que representemos una recta y igual a b. Pues es como una asíntota horizontal, pero no lo hacemos en discontinua, lo hacemos en continua. No pueden decir que en el área interviene el eje de ordenada. Ya sabéis que el eje de ordenada es el eje Y. ¿Y cómo se representa el eje Y? Pues el eje Y, ya sabéis cómo se representa, y tiene de ecuación x igual a 0. Esto es muy importante. La ecuación del eje Y o del eje de ordenadas es x igual a 0. Y del eje de abscisas o del eje X, la ecuación sería y igual a 0. Con lo cual, si no hablan del eje de abscisas, el y igual a 0 ya sabéis que es una función, por tanto, tengo que tenerla en cuenta a la hora del área. Y si nos dicen los ejes de coordenadas, pues ya sabéis que el eje X y el eje Y. Bien, ¿qué se nos puede presentar? Pues se nos pueden presentar en varios casos. Pues por ejemplo, que tengamos una función f y una función g y que delimitemos el área entre las dos funciones. ¿Cómo se calcula? Pues haciendo una integral definida. ¿Cómo? Pues desde a hasta b de la función que está por encima, que es f, menos la función que está por debajo, g, ¿vale? Resolvemos esa integral definida, resolvemos primero la primitiva con la c igual a 0 y luego aplicamos barrow. Y el resultado lo ponemos en unidades cuadradas. Y recordad que el área siempre va a dar positivo. Si da negativo, lo hemos hecho mal. Pero también puede ser el caso que tengamos como este segundo caso, en el que el área está delimitada por la función g, por la función f y el eje de ordenadas. En este caso tenemos dos áreas, una que va desde a hasta b y otra que va desde b hasta c. Pues bien, área igual a a1 más a2, pues el a1 sería la integral de a hasta b de la función que está por arriba menos la función que está por debajo, de la g menos el eje de ordenadas, el eje de abscisas, perdón, que es igual a 0, y la segunda área que es la función g menos la función f, ¿vale? Tenemos dos áreas, ¿por qué? Porque la función que está debajo cambia, no es siempre la misma. Y por otro lado, puede ser que tengamos una región simétrica, es decir, que tengamos dos áreas y que las dos áreas sean iguales. Pues bien, el área igual a 1 más a 2 y entonces calculamos una de las dos. Pues, por ejemplo, yo he calculado de las dos, pues la integral desde b hasta c de la función f menos la función g. Pues entonces ese valor lo multiplicamos por 2 o lo sumamos por sí mismo y ya tendríamos el área, ¿vale? Pues bien, estas serían las nociones básicas para el cálculo de área.